para hablar del tema que comentábamos al principio del programa de la regulación de la SBS a las cooperativas de ahorro y crédito, estamos con el economista Farid Matuk. Don Matuk, muchas gracias por acompañarme esta noche. Y usted ya ha leído el predictamen aprobado, que ya va a ser ley, entiendo la va a ratificar el presidente Vizcarra, pero me comentaba que ha encontrado ciertas curiosidades, por decirlo menos. Sí, en mi cuenta de Twitter está señalado que yo creo que se ha alterado la estructura de gestión pública en el Estado. Ajá, ¿en qué sentido? Porque se ha creado una subunidad, en este caso la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, que ingresa por concurso público. En todo el Estado, el Banco Central, los gerentes del Banco Central los decide el directorio del Banco Central, no hay concurso público. En la SUNAT, los intendentes adjuntos los decide el superintendente de SUNAT y se acabó. En un ministerio, los viceministros, los directores generales, los decide el ministro, una resolución suprema y se acabó. Aquí se tiene una figura extraña, en general para el Estado, no sé si es un precedente a generalizar, en donde un número 2 entra por concurso público y lo que hace el área que mira este número 2 es ley para el número 1. Si el número 1 tiene una objeción de alguna naturaleza, tiene que contar con el visto bueno del número 2. Esto me parece insólito en la organización del Estado. O sea, para que la gente entienda, el nuevo intendente que vea cooperativas va a decir, mira hermanito, a su jefe, esta es mi chacra, yo sé cómo manejo esto, tú no me puedes decir cómo yo tengo que hacerlo, así sea mi jefe. Así es, yo digo, todos tienen que usar tazas de color blanco. Entonces, el superintendente puede decir, no, yo considero que cada quien puede escoger el color que quiera. No, yo como adjunto decido que deben ser de color blanco. A ver, y la SBS, para que la gente entienda, la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, tiene pues un superintendente, un intendente que ve banca, otro que ve seguros y otro que ve AFPs. Claro, por ejemplo, hay el precedente que la SBS absorbió la superintendencia de AFPs. Ajá. Y la absorbió completa. Y el superintendente y ahora quien ve AFPs es designado a dedo por el titular de la SBS. La Unidad de Inteligencia Financiera, que estaba en la presidencia del Consejo de Ministros, se absorbió dentro de la SBS. Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es nombrado ahora por el titular de la SS, que además no es cualquier titular, es un titular de un órgano constitucional, es propuesto por el Ejecutivo y es aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, no es cualquier, o sea, no un ministro, el presidente puede escoger a quien quiere de ministro, finalmente, solo el primer ministro pasa por el filtro del Congreso. O sea, el rango que tiene el superintendente es un rango de mayor complejidad, sí, claro, en su nominación que un ministro. Y ahora resulta que con esta figura de la ley hay un número 2 que crea un espacio propio y que cualquier decisión tiene que ser primero aprobada por esta persona. Y lo segundo es de que también me parece novedoso, es de que de manera automática cualquier decisión en torno a las cooperativas tiene que ser informada al Congreso, a una comisión específica. Esto también es novedoso porque hasta ahora, si un ministerio, el que fuese, el Banco Central, el que fuese, decide lo que tiene que decidir, su decisión no pasa por el Congreso. El Congreso tiene a bien vetarlo, interpelarlo, pero aquí todo... Eso está grave, porque, a ver, si yo soy un buen intendente de cooperativas y me doy cuenta pues que en el BRAEM las 191 cooperativas que existen tienen operaciones muy sospechosas y de las 191 decido cerrarme 100 cooperativas porque me parece que daban activos o las presiono mucho más, voy a tener que pedirle permiso al Congreso de la República. Tengo que informar al Congreso de inmediato. Entonces, ahí lo que implica es que hasta la última resolución firmada por el superintendente adjunto tiene que ser informada al Congreso. ¿Para qué lo han introducido? Para mí actúa como un comisario soviético, así, en donde todo lo que tú hagas me dices. Yo quiero tenerte así mirando. O sea, ni siquiera quiere tomarse el trabajo de leer el peruano.
Si no quiero, tú me informas a mí. O sea, yo soy tu dueño. Entonces, aquí lo que, digamos, el problema que hay, yo creo que la ley es importante, es positiva, se va a empezar la supervisión de cooperativas, es beneficioso para el sistema, pero a mí, por lo menos en mi experiencia en gestión pública, yo he sido jefe del INEI y me dicen, mire, el subjefe de censos entra por concurso público y él va a decidir cómo sea el censo. Y tú no lo tocas. Entonces, hay un elemento nuevo en la gestión pública. O sea, yo no soy experto en gestión pública, pero me resulta de difícil comprensión cómo funciona un Estado en donde un número 2 ingresa por un mecanismo distinto al de la designación directa del número 1, como ocurre en todas las entidades del Estado. Y ahora, ¿quién o cómo se va a terminar eligiendo según esta ley? Porque ¿cómo se termina eligiendo a este intendente en cooperativas? Porque por ahí rápidamente también leía que tenía que tener, creo que 5 años de experiencia en supervisión de cooperativas. No, lo que está escrito, y está también en la cuenta de Twitter, está la reseña, es experiencia en supervisión en general. Ok. Pero el problema que hay es de que yo no he encontrado quién es el que hace el concurso público. Si lo hace la SBS de mutuo propio, lo hace la PCM, como lo hace con el jefe del INEI, que tampoco es garantía de nada, lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí tenemos al jefe de OMPE que está en un enredo mayúsculo. O sea, los concursos públicos son garantía de nada. O sea, la experiencia nos evidencia eso. O sea, no garantizan nada. O sea, a mi entender, en términos de gestión pública, mucho mejor es ir tras la cabeza del titular del pliego, el titular de la SBS, de la SUNAT, del INEI. Si hizo algo mal, se va tras la cabeza. No crear esta figura que hay un número 2 protegido por mecanismos nunca antes vistos. Y ver quién lo elige, ¿no? Y ver cómo se identifica a la persona y cómo es nominada. Allí yo creo que hay un problema que, digámosle, en la necesidad inmediata de lograr la supervisión de las cooperativas, que es una necesidad inmediata, ha abierto un nuevo concepto de Estado que tendrán que explicar quienes lo aprobaron, los congresistas que lo propusieron, porque yo estoy seguro que la propuesta del Ejecutivo no contenía esos elementos. Entonces va a tener más tiempo para revisar las actas de la comisión, qué congresista fue el que introdujo estas modalidades novedosas en la gestión pública. Otro tema aparte de las cooperativas que está a punto de aprobarse en el Pleno, ya se aprobó creo que en la Comisión, ya se aprobó en la Comisión Agraria, es la prórroga de la Ley de Promoción Agraria hasta el 2031. Y esto ha generado una serie de debates porque por un lado se dice, bueno, es necesario para que el sector agroexportador siga captando inversiones, se siga desarrollando, ha servido de mucho esta ley, permitió que las agroexportaciones pasen de 400 millones en el 99 a más de 5.100 millones en el 2017, pero hay otro argumento también válido que dice, bueno, ya pasó suficiente tiempo, ya están grandecitos, ya no necesitan el apoyo de papá Estado. Claro, aquí lo que yo quisiera resaltar, y que yo lo he venido siguiendo y lo tiene publicado, hay un economista, Eduardo Segarra, sí, que ha publicado un estudio muy detallado utilizando las encuestas de pobreza, en donde él prueba que el régimen agrario no ha reducido la pobreza en las zonas en donde ha tenido presencia. Entonces, si sirve de algo, bueno, servirá para los dueños de las empresas, en buena hora para los dueños, pero digámosle, para reducir pobreza no ha ayudado. Ha servido para que el Perú sea el productor número 1 de espárragos y no sé qué número de arándanos, gloria para el Perú, excelente, pero en términos de la vida de las personas, lo que él muestra, está su estudio ahí, y yo he venido siguiendo este tema y no hay nadie que le haya rebatido y haya dicho, sí, ha reducido la pobreza en esas regiones. O sea, lo que hay es de que ahora las personas están empleadas por una gran empresa, pero uno puede ser pobre estando empleado por una gran empresa y puede ser pobre vendiendo caramelos en un semáforo. O sea, hay muchas formas de ser pobre en la sociedad. Claro, pero vamos, no es verdad que también generó muchos puestos de trabajo. Pero no sacó a las personas de la pobreza. O sea, pasó, si quiere, de ser pobre vendiendo en un semáforo a ser pobre recogiendo arándanos con la punta de los dedos. O sea,
Es verdad, o sea, ahora trabaja en un lugar distinto, pero no lo sacó de la pobreza. El estudio, que para mí fue una novedad, o sea, es un estudio riguroso, toma las encuestas nacionales de hogares, identifica las provincias, en qué provincias tuvo el impacto la ley, en qué provincias no tuvo impacto, compara y encuentra que la pobreza se redujo en todas partes, porque es verdad que ha habido una reducción de la pobreza, eso es cierto, ha habido una mejora en todo el país, pero lo que él encuentra, y yo creo que es una novedad, hay que resaltar el trabajo que él ha hecho, es de que no es verdad que la pura existencia de esta actividad agroexportadora ha reducido la pobreza más que en aquellas regiones que seguían produciendo de manera tradicional para el mercado local. Bueno, además había otros factores también, hay que decirlo, que han promovido, digamos, el crecimiento de las agroexportaciones, ¿no? Todos los, digamos, proyectos de irrigación que han habido en la costa, la propia apertura comercial, los TLCs han permitido que el sector agroexportador se expanda. Por eso le preguntaba si era necesario realmente ampliarlo hasta el 2031. Bueno, en realidad, en el estudio, en base a este estudio, yo hice un cálculo grueso y lo que significaría que los trabajadores tengan de salud completo, la contribución de salud completa, y que tengan el salario mínimo y que tengan las vacaciones completas, significaría mermar la cuarta parte de las ganancias de los empresarios. Ese es todo el dilema. O sea, los empresarios tienen ahora un subsidio por parte de los trabajadores. No estoy hablando del impuesto a la renta. La cuarta parte de los ingresos. De las ganancias. De las ganancias. No de las ventas totales. Ok, de las ganancias. Tenemos las ventas totales, que es una cantidad de dinero, un tanto. Digamos que ponemos un 20% de ganancia para el bolsillo del empresario por su esfuerzo, su ingenio, todo lo que uno quiera. Eso se reduciría de 20 a 15%. Entonces, yo considero totalmente lógico que los dueños de estas empresas vean con preocupación una merma de una cuarta parte de sus ingresos. Lo que tenemos es de que en la actual estructura, la incorporación de ese empleo formal no los ha sacado de la pobreza a las personas que están en esa actividad. Ese es el hallazgo del estudio de Eduardo Segarra. Y la pura existencia de esta ley no ha logrado retirar de la pobreza a los hogares ahí. Cuando él compara las provincias donde hay actividad agroexportadora con las provincias que no hay, se ha reducido la pobreza en todas por igual. Se acabó. Una última pregunta, señor Matuk, ya se nos fue el tiempo. El nuevo ministro Carlos Oliva, ¿qué opinión le merece? Yo creo que una ventaja que tiene es que es alguien que está en el ministerio muchos años, es una ventaja. Yo soy de los que creo que pasar del sector privado al sector público no es fácil, no es sencillo. Hay que tener una experiencia en el sector público, las dinámicas son distintas, los conceptos de transparencia son radicalmente diferentes. Hay que lidiar con un directorio que es el Congreso, que es muy complejo. En una empresa privada, y la mayor parte de empresas en Perú no tienen un accionariado difundido, entonces no hay el concepto de una multitud de voluntades que se contradicen. Yo creo que tiene una ventaja enorme el haber tenido la experiencia. Y el elemento más curioso es que fue durante 4 años viceministro de la gestión de Humala, para así cuando Humala dijo, me van a recordar, ahora ya tengo viceministro. Perfecto, señor Matuk, muchas gracias. Farid Matuk, economista y jefe del INEI. Se nos fue el tiempo, nos vemos mañana a la misma hora en Nada Está Dicho.